Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar una vez más con ustedes a través de este canal, a través de este medio de comunicación para exponer de nueva cuenta la palabra de Dios. Y bueno, pues estamos como siempre adorando al Señor y dándole gracias por esta palabra tan poderosa. Vamos a continuar con la serie La gracia abundante de Dios. Vamos a la lección número 4 en esta ocasión. Vamos a pedirle al Señor que nos dé la sabiduría, que nos dé de su Espíritu Santo para poder comprender la palabra de Dios y que llegue a ese lugar profundo de nuestro corazón donde todavía necesitamos ser regenerados, ser restaurados. Así que le pedimos al Padre en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo que el Espíritu Santo nos traiga esa libertad, nos traiga sabiduría, nos traiga convicción de pecado sobre todo, ¿verdad? Y que nuestro corazón, nuestra alma sea cada día más y más restaurada por la palabra de Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos, amén y amén. Y bueno, pues esta clase a mí me gustaría mucho que usted la compartiera, ¿verdad? Con personas que de todos tenemos la necesidad de la palabra de Dios, con aquellas personas que traen problemas, con aquellas personas que no encuentran la salida a esas situaciones adversas y difíciles que este mundo nos ofrece, cada vez peor. Así que hay que compartir, vamos a suscribirnos en este canal para poder seguir subiendo estas clases. Fue la manera que encontramos para poder difundir durante esta pandemia precisamente lo que Dios tiene para usted y para mí. Vamos a continuar entonces con la lección número 4. La gracia de Dios nos da una nueva identidad. Vamos a hablar un poquito antes de entrar de lleno lo que es la identidad, la gracia de Dios. Les recuerdo que estamos en un tiempo muy importante, en un periodo de tiempo muy importante para el ser humano. Estamos viviendo ya no los tiempos de la ley, estamos viviendo los tiempos de la gracia y es por eso que estamos analizando la gracia, todo lo que comprende el estar en este periodo tan importante, por gracia. Dios nos perdona por gracia, nos da la oportunidad de ser salvos por gracia, que es el favor inmerecido de Dios para el ser humano. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la identidad. ¿Qué es lo que usted y yo hemos entendido durante mucho tiempo por identidad? Bueno, cuando alguien nos pregunta quiénes somos, con frecuencia pues respondemos nuestro nombre, ¿verdad? Damos nuestro nombre, de dónde venimos y lo que hacemos. Eso es nuestra presentación, esa es nuestra identidad. Aunque esto es verdad, muchas veces no dice realmente quiénes somos, sino lo que hacemos y de dónde venimos. Para Dios, somos más que eso. Somos más que un nombre, más que lo que usted y yo hagamos en el trabajo, más de lo que podemos decirle a la gente que venimos de otros países o de otros estados. Entonces, para Dios somos un tesoro muy especial y es importante tener, usted y yo, una buena autoestima basada en la identidad, en Cristo. Toda persona que ha recibido a Jesús en su corazón como su único y suficiente Salvador, prácticamente al momento de recibirlo a usted y de decirle, Señor, ven y toma el control de mi vida. Cámbiame, perdóname mis pecados. Desde este momento pongo mi vida en tus manos. Usted se convierte en una hija o hijo de Dios. Mientras, pues no, somos creación nada más de Dios, somos creación. Pero cuando recibimos a Jesús, prácticamente nos convertimos en hijos de Dios. Hay muchos errores en el mundo en los que basamos nuestra identidad. Vamos a comentar así a grosso modo, o sea, rápidamente, para ahorita entrar de lleno a la clase. Bueno, nosotros tenemos muchos errores en los que basamos nuestra identidad, ¿sí? Vamos a quitarnos esos errores. Basamos nuestra identidad en nuestra apariencia, ¿verdad? Si tenemos un buen aspecto, bueno, eso nos puede hacer sentir muy seguras. Si alguien nos dice, oye, mira cómo estás guapa, cómo estás así, cómo estás así. Bueno, eso nos puede hacer llegar a sentir hasta, pues no sé, cierta satisfacción y nos hace sentir seguridad. Pero si por el contrario, si no tenemos esa apariencia que nosotros esperábamos, podemos estar sufriendo de una baja autoestima. Así que cuidado con esto, ¿verdad? Esto no fija o esto no establece nuestra identidad, nuestra apariencia.
Así lo dice Proverbios 31:30, que habla sobre la belleza. También podemos decir, bueno, a lo mejor nuestras identidades por nuestras habilidades. Si somos buenos en algo, si somos buenas en algo, tenemos a todo el mundo diciendo que somos especiales y que, somos lo último, ¿verdad? Es bueno tener dones y talentos. Dios nos lo dio a todos y vamos a sentirnos bien cuando, pues, esos dones y talentos han sido destacados. Pero somos más que esto, somos más que los logros, somos más de lo que nosotras podamos comprender. Esto no nos define, ¿verdad? Nuestros nombres y apellidos, a lo mejor tú puedes venir de una familia con, pues no sé, con alta alcurnia, o puedes venir de una familia de gente muy reconocida, de algún famoso político, qué sé yo, te puedes tú sentir satisfecha, satisfecho por tu apellido, porque vienes de una genealogía muy importante. Y bueno, pues la Biblia dice que Él conoce nuestros nombres y tiene un nombre nuevo para cada uno. Si nos ponemos a recordar algunos personajes de la Biblia, como Jacob, pues su nombre fue cambiado a Israel. El apóstol Pablo, de Saulo de Tarso, se vino a convertirse en el apóstol Pablo. Entonces, pues ni nuestros nombres, ni nuestros apellidos, ni nuestra alcurnia nos convierte en seres demasiado privilegiados que podamos destacar en nuestra identidad. O sea, no nos hace que definamos con esto nuestra identidad. Pero hay otro tipo también de cosas que nos afectan en nuestra vida, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro pasado y los pecados que cometimos. Todos hemos pecado y esto puede haber creado bastantes heridas, ¿verdad? Que afectan nuestras vidas. El sentir vergüenza o estar pagando las marcas del pecado es algo que puede sucedernos. O sea, también eso puede estarnos indicando, esta es tu identidad por todo lo que hiciste. Y claro que no, su gracia maravillosa ha cubierto ese pasado de dolor. Jesús ya nos perdonó, nos hizo libres. Y es por eso que estamos hablando de la gracia de Dios. Qué importante es, ¿verdad? Que nosotros no sigamos allí estacionadas en ese pasado, en esa vergüenza, en ese pecado. La gracia de Dios nos hace nuevas criaturas porque somos sus hijos. Cuando Dios nos ve, ve a Jesús, ya lo he dicho. No te ve a ti, no me ve a mí, nos ve a través de todos los méritos de la sangre que Jesús derramó en esa cruz del Calvario. Lo que los demás dicen de nosotros, también eso puede afectarnos y nos puede afectar nuestra autoestima, ¿verdad? Especialmente cuando recibimos comentarios negativos de personas que tienen un gran impacto en nuestra vida. Por ejemplo, durante la infancia, la adolescencia, quienes pueden hacer ese tipo de comentarios crueles pueden ser, aunque usted y yo no lo creamos, nuestros propios padres. Nos pueden marcar para siempre. Así que, pues, son abusos verbales, abusos psicológicos los que usted y yo muchas veces traemos cargando en nuestra vida, en nuestro corazón. Así que, bueno, lo que los demás dicen de nosotros tampoco no importa, tampoco no define nuestra identidad. Lo que sí define nuestra identidad es que somos una nueva creación. Fuimos creados por Él y para Él. Eso le da un propósito y un sentido a nuestras vidas. Somos hijos de Dios cuando ya hemos recibido a Jesús. Tenemos una identidad. ¿Por qué? Porque ya somos también aceptados. Somos completos también en Cristo. Nada en nosotros fue un error. Dios nos hizo, pensó en cada parte de nuestra personalidad. No solo Dios nos ama, sino que también le gustamos, así como Él nos hizo, ¿verdad? Algunos creyentes han perdido el mensaje de la vida en abundancia y han aceptado menos que lo mejor de sí mismos y para sí mismos. También tenemos el privilegio de que somos santos. Santo quiere decir apartados. Estamos separados de este mundo. ¿Pero por qué y para qué? Bueno, consagrado significa que estamos puestos aparte,
de un uso común. Como cuando usted está en la cocina, dice voy a apartar estas mejores verduras de este lado porque voy a hacer la mejor ensalada. Y estas otras que ya están un poco, pues ya churiditas, a lo mejor ya no están tan bonitas como estas, pues las voy a usar en otra cosa, ¿no? Entonces así, Dios nos separa para que nosotros seamos pues algo importante para Él, nos separa para que le sirvamos, para que estemos bajo el reino, bajo la autoridad de Él, en el reino, bajo la autoridad de Él. Y bueno, porque somos sus hijos, así nada más por eso. Qué cosa tan emocionante. Bueno, ahora sí que ya hablamos un poco de lo que es la identidad, pues bueno, vamos ahora sí a entrar de lleno a la clase. La gracia de Dios me da una nueva identidad. Y bueno, la gracia de Dios no solo provee perdón, también nos da una nueva identidad y nos da un propósito. Muchas personas andan por esta vida sin saber por qué nacieron, sin saber por qué existen. Pero lo que sí te puedo decir es que Dios nos dio un propósito a cada uno de nosotros, a todos los humanos en el mundo. Tenemos un propósito por el cual Dios nos hizo, nos creó. Nuestra responsabilidad es que nos aseguremos de que esta gracia que no merecemos, ni tú ni yo, no sea desperdiciada, que la aprovechemos al 100%. Vamos a hablar de lo que es gracia e identidad. El apóstol Pablo lo comentaba hace un rato, antes de encontrarse con Jesucristo, él perseguía a los cristianos para matarlos. Él perseguía a la iglesia. Él, por sus mismas convicciones religiosas, que nada tienen que ver con Dios la religión. Él era fariseo, lo dice Pablo, fariseo entre los fariseos. Y él tenía mucho celo por defender sus propias creencias, como hoy en día hay mucha gente que dice, no, pues es que yo tengo mi religión y a mí es la religión que tenían mis padres. Es lo primero que te dicen y la defienden a capa y espada, pero eso no quiere decir que sea lo correcto, como en el caso del apóstol Pablo, ¿verdad? Él perseguía cristianos, perseguía personas que hablaban de la palabra de Dios, del Evangelio, de las promesas de Dios en Cristo Jesús. Ocurrió un evento en el cual él estuvo presente en esa lapidación. Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, fue apedreado hasta la muerte, o sea, lo lapidaron. Y él pues no se defendió, ¿verdad? Sin embargo, ahí estaba Pablo, el apóstol, ahí estaba observando, estaba aprobando que esta crueldad se cometiera. Sin embargo, cuando Dios se reveló a su vida, él recibió perdón y también recibió una nueva identidad. Él se vuelve una nueva persona, una nueva creación. Ahora, si usted lee con mucho detenimiento la vida del apóstol Pablo a través de las Sagradas Escrituras, se podrá dar cuenta, tenemos que aclarar este punto. Si estamos en la gracia, en tiempo de la gracia inmerecida de parte de Dios para nosotros. Pero las consecuencias de nuestros pecados muchas veces pues nos van a alcanzar, la mayoría de las veces nos alcanzan, ¿verdad? El apóstol Pablo sufrió muchas cosas ya estando en el Señor, siendo un apóstol consagrado. Usted puede leer, ¿verdad? Persecuciones, azotes, cárcel, no sé, muchísimas cosas sufrió el apóstol Pablo. Pero esto no quiere decir que no haya sido un hombre grande delante de Dios, ¿verdad? Le dio toda la unción, le dio toda la unción de su Espíritu Santo para que dejara cartas paulinas que se le adjudican a él. Él las escribió para hoy, para hoy que a usted y a mí nos bendicen tanto, ¿verdad? La carta a los Corintios, Tesalonicenses, Filipenses, Efesios, todo eso, y nos podemos ir todo lo que comprende la mayor parte después de los Hechos de los Apóstoles, las cartas que escribió el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, él recibió una nueva identidad y recibió el perdón de Dios porque él perseguía a cristianos
para matarlos por sus propias convicciones. Vuelvo a repetir, no quiere decir que estas hayan sido las correctas, sin embargo, él lo hacía. Algunas personas batallamos para perdonarnos. Digo batallamos porque hay que incluirnos. Yo creo que todos en su momento hemos batallado con eso, hemos tenido esa dificultad de perdonarnos a nosotras mismas porque hemos cometido errores y horrores en el pasado que ahora que nos acordamos, híjole, te hace sentir pues muy triste o te hace sentir muy avergonzada delante de Dios. A veces nos hemos sentido, no sé, encadenadas a esas culpas, ¿verdad? Si esta es tu experiencia, te lo digo ahorita, no solo debes recibir el perdón de tu pasado, sino también tenemos que recibir la nueva identidad que Dios libremente nos ofrece, ¿verdad? Ninguna otra evaluación sobre nuestras vidas puede competir contra la suya. O sea, Dios es poderoso para cambiarnos, para transformarnos, para darnos una nueva identidad, ¿verdad? Por lo tanto, si alguno dice la palabra de Dios está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esto lo dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Así que no nos podemos resistir, es más, no debemos resistirnos a esta gracia maravillosa. Pablo, aún con todo lo que él traía, abrazó esta gracia y fue capaz de dejar atrás ese pasado. Un pasado sin duda oscuro, ¿verdad? En el cual él perseguía cristianos, creyentes, para matarlos. Hay otro ejemplo también en la Biblia, cuando Dios le cambió el nombre a Abraham para llamarlo Abraham, que significa padre de multitudes, porque de él haría una gran nación. ¿Recuerda usted ese episodio? Bueno, pues también ahí Dios le tuvo que cambiar su identidad. Y una vez más le repito lo que mencionaba yo hace unos minutos. También le cambió el nombre a Jacob, el usurpador, a Israel. Siendo un hombre engañador, le llamó Israel, que significa príncipe de Dios. Y una vez más, Dios llamó a Gedeón, un líder en los tiempos oscuros de Israel, en el tiempo de los jueces, donde el pueblo de Israel estaba entregado a la apostasía, a la idolatría, al pecado. Allí surge un hombre llamado Gedeón, que quiere decir guerrero valiente. Aun cuando este hombre pues prácticamente no era muy valiente, era medio cobardón y medio, ¿verdad? Estaba oculto en las cuevas cuando Dios le dio una nueva identidad, ¿verdad? Él tenía miedo porque en ese tiempo, repito, era un tiempo muy fuerte en el que estaban viviendo el pueblo de Israel por sus pecados, por sus apostasías. Los enemigos reinaban a diestra y siniestra y esperaban los tiempos de la cosecha para bajar de los lugares altos y asolar al pueblo de Israel quitándole todas sus cosechas. Y Gedeón, pues no era la excepción, era una de estas víctimas de los enemigos y se escondían en cuevas, pues ya no hallaban ni dónde esconderse y dónde esconder pues sus productos porque se quedaban sin nada. Así estaba la situación, estaba fuerte. Sin embargo, Dios le dio una nueva identidad a Gedeón, siendo un hombre, pues vamos a decirlo, cobarde. Pablo, al recibir su nueva identidad, recibe también un propósito. Él dice en Romanos capítulo 1, verso 5, porque por medio de él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico. También en la carta que escribió a los Efesios capítulo 3, verso 8, dice, recibí esta gracia de predicar a las naciones a las incalculables riquezas de Cristo. Pablo comprendió que este llamado era un regalo por la gracia de Dios, que le daba un propósito a su vida. En Romanos 12:6 nos dice,
No todos somos apóstoles, tenemos dones diferentes, somos personas diferentes, ¿verdad? Según la gracia que nos ha dado. Y en la primera de Pedro, capítulo 4, verso 10, dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. Los dones que Dios nos ha dado han sido distribuidos precisamente por el Señor a su iglesia. Cada uno de nosotros, bueno, pues tiene privilegios de usar esos dones para el beneficio del cuerpo de Cristo. Así que los dones que Dios nos ha dado no son recompensas, no son pruebas de nuestra santidad o marcas de madurez dadas a algunos escogidos. Si los dones fueran distribuidos, fíjense bien, si los dones que Dios nos ha dado fueran distribuidos en base al desempeño que usted y yo tenemos, la iglesia de Corinto, habría sido completamente desprovista de estos dones, ya que eran personas sumamente reprobadas, humanamente reprobadas y espiritualmente muy inmaduros. En la iglesia de Corinto era un pecado, una apostasía continua. Ahorita estaban con Dios, al rato estaban con los ídolos, total que era una serie de confusiones. Sin embargo, Dios nos da nuestros dones a cada uno diferentes, son irreversibles, esos ahí se quedan. Y tenemos que tener nosotros ese cuidado, ¿verdad? Los dones son dados libremente en base a la gracia de Dios. Si estamos en Cristo, su justicia no solo nos salva, sino que nos califica para recibir los maravillosos dones que nos da el Espíritu Santo. Habiendo recibido nosotros la gracia, ¿verdad? Pablo estaba deseoso de verdad de que la gracia de Dios no fuera en vano. Vamos a ver, ¿cómo podemos hacer vana la gracia de Dios en nuestras vidas? O sea, ¿cómo podemos nosotros hacer que la gracia de Dios simplemente no prospere? Como si no tuviéramos, como si no estuviéramos en el tiempo más maravilloso, el tiempo de la gracia. ¿Cómo podemos hacer vana la gracia de Dios? Punto número 1, para que lo considere. No creyendo que esa gracia puede operar en nosotros, o sea, nuestra incredulidad. Eso puede hacer vana la gracia de Dios. No creyendo que esa gracia puede operar en nosotros. No, pues no creo. Pues es que yo ya he sido y esto y aquello. No, no creo, ¿verdad? Cuando Dios llamó a Moisés, escuche muy bien esto, su primera respuesta fue, yo no puedo enfrentar a Faraón. Moisés, soy tartamudo y no tengo facilidad de palabra. Si no crees que Dios puede usarte con todas tus deficiencias, frustrarás la gracia de Dios en tu vida. ¿Sí? La mayoría de las personas, yo las he escuchado, dicen, no, pues no creo, yo no puedo hacer eso, no puedo. ¿Por qué? Porque pues no tengo yo las habilidades de fulanito o de sutanita, no, pues no puedo. Esa palabra no debe de existir en nosotros como creyentes. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Volvemos otra vez al mismo punto de Gedeón. Bueno, de Moisés ya sabemos que Dios le dijo, tú vas a ir y te vas a presentar ante Faraón y le vas a decir que el gran yo soy te mandó, el yo soy. No, pero que soy tartamudo, que no puedo hablar. No importa. A ver, que te acompañe Aarón. Él sí puede hablar, pero tú vas a hacer lo que yo te estoy diciendo. A Dios no lo vamos a impresionar con que no puedo, con que esto. No, mejor deséchalo, ¿verdad? Siguiendo con Gedeón, inicialmente se quejó que era el menor de la casa de su padre y que Dios pues no podía usarlo. No, yo no, pues soy el más chico, no soy ni siquiera el primogénito.
pues aún así, como dice la palabra de Dios, por eso el apóstol Pablo escribió, ¿verdad? Que de lo vil y lo necio Dios se sirve para avergonzar al mundo. Si tú estás pensando que solamente los grandes personajes, las grandes personalidades de este mundo pueden destacar en la obra de Dios, pues estamos ya en un completo error. Porque a Dios no le interesa tu nombre, tu apellido, quién seas, qué poder tengas, es lo que menos le preocupa a Dios, es lo que no le interesa. Yo pienso, digo, muchas personas que estamos dentro de la iglesia, pues a lo mejor nos sentimos, caray, pues yo no estoy allá en el púlpito como mucha gente, ¿verdad? Yo no ando aquí, no ando allá. Pero tú puedes tener un servicio muy eficiente para la obra de Dios, que no deja de ser menos importante que el que está en un púlpito, que el que está en el liderazgo. Muchas veces estamos en el liderazgo, pero no por nuestros méritos, sino porque, bueno, pues a veces, primeramente porque Dios lo permite con un propósito, ¿verdad? Primeramente con un propósito estamos en alguna parte, en algún lugar. Pero no quiere decir que seamos los mejores. Claro que no, tenemos deficiencias, igual que cualquier ser humano, y bastantes, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que el Señor, cuando nos llama, el Señor por su gracia nos puede poner en el lugar que Él quiera y nos puede dar ese poder para llevar a cabo el plan y el propósito que Él tiene para nosotros. Pablo nos habla en la primera de Corintios capítulo 12, versículo 15, sobre el cuerpo de Cristo. Y hace énfasis de que no debemos lamentarnos por no ser como los demás miembros del cuerpo. Lo que yo le decía hace un momento, cada quien tiene lo que tiene y qué tremendo cuando vivimos en envidia, vivimos anhelando lo del otro y porque yo no. Bueno, tan respetable es que tú limpies en la iglesia, como sirvas como líder, como estés en el púlpito. Para Dios es como el pecado. El pecado es el mismo. No hay pecaditos pequeños, oscuros, blancos. No, no, no. Para Dios el pecado es pecado. Para Dios el servicio que tú y yo le demos al Señor es muy respetable. No le importa a Dios el servicio que tú y yo le estemos dando. Tienes que entenderlo. Porque somos muy dados, no, pues es que a mí no me dejó predicar el domingo o yo no pude ir aquí o allá. Bueno, pues el Señor ya tendrá sus tiempos. Tenemos diferentes dones, diferentes habilidades, diferentes talentos. Muchas veces nosotros mismos nos impedimos a servir en la iglesia, porque como estamos empecinadas o empecinados en querer hacer lo que a nuestra mente nos viene, por ejemplo, yo digo, no, pues yo quiero estar allí en el lugar del pastor, por decir un ejemplo, ¿no? Y bueno, si Dios no tiene destinado ese puesto para mí, o sea, ¿voy a dejar de servir o cómo? ¿Verdad? Tenemos nosotros que ser personas que estamos entendiendo el plan de Dios para nuestras vidas. Tú y yo le podemos servir de mil maneras al Señor y las mismas van a ser exactamente igual de importantes para el reino de Dios. Así que no tenemos por qué sentirnos ni mayor ni menor que otros. Nada, todos para Dios somos iguales. Así que el apóstol Pablo aquí dice que no debemos lamentarnos por no ser como los demás miembros del cuerpo. Cuidado con pensar que por no ser tan prominentes como la persona de al lado, la gracia de Dios no esté funcionando a través de nosotros. Somos muy dados a pensar de una manera errada. Y muchas veces hay gente, yo he escuchado gente, no, pues es que yo he querido estar así en tal servicio, mejor me voy a cambiar de iglesia. Y resulta que te vas a otra iglesia y lo mismo, vuelves a estar en otra posición, no en la que tú querías, sino en la que ya te designaron, porque no podemos ir en contra de lo que Dios estableció para nuestras vidas. Tenemos que abrazar aquello que Dios ya nos dio. ¿A ti qué talentos y qué dones te ha dado? Bueno, pues sácales todo el mayor provecho que puedas.
Hay gente que tiene el don de intercesión, el don de servicio, no sé, hay tantos dones que el Espíritu Santo nos ha dado, pues hay que usarlos para bien, ¿verdad? Hay que usarlos para bien. Otra manera de que podemos nosotros invalidar la gracia es sentir que nosotros tenemos licencia para pecar, tomando en cuenta que la gracia de Dios nos ha sido dada. Decíamos en las lecciones anteriores que por el hecho de que estamos en la gracia, tenemos que aclarar otra vez más porque se nos olvida o porque no queremos entender o porque verdaderamente a lo mejor no entendemos, ¿verdad? Nosotros podemos invalidar su gracia en nuestras vidas cuando nosotros sentimos que tenemos permiso, licencia para pecar, ¿verdad? Dice Pablo, el apóstol, en la carta a los Gálatas, capítulo 5, verso 13, dice: hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres, pero no se valgan de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. Eso dice Gálatas 5:13. Y te decía yo, voy a repetirlo otra vez. Cuando nosotros hemos creído, porque no pensamos, hemos creído que por el hecho de que Jesús es amor, de que Él nos perdone, que su palabra dice perdonar 70 veces 7, y que Él está sentado a la diestra del Padre para intervenir por nosotros, mucha gente hemos creído mal, erróneamente, de que podemos estar pecando a diestra y siniestra. Al cabo, ¿qué tiene, verdad? Jesús dice perdonar 70 veces 7, ¿sí? O que tenemos permiso para hacer las cosas a nuestra manera. Mucha gente dice, y bueno, lamento mucho tener que repetirlo, pero voy a volver a hacerlo. Mucha gente dice, no, Dios es amor. No importa que yo quiera a otra persona de mi mismo sexo. Esto lo estoy diciendo con muchísimo respeto, por favor. No estoy acusando a nadie. No estoy señalando a nadie. Yo estoy basando mis comentarios en la palabra de Dios. Nada más. Yo no estoy poniéndole de mi cosecha nada. Para que no se vayan a herir susceptibilidades y si se hieren, pues no debería, ¿verdad? Porque yo nada más estoy hablando lo que es la palabra de Dios. Entonces, hoy en día muchas personas creen tener la razón, dicen, yo las he oído. No, pues yo no veo nada de malo. Dios es amor y el amor pues es el amor. No le hace, no importa con quién sea. Incluso pues mujeres, ¿verdad? Con hombres casados, pues es que Dios permite que nos amemos. O sea, ese tipo de distorsiones cuando ya entran, esto puede llegar a invalidar la gracia de Dios. Porque sentimos que como estamos en un tiempo maravilloso, de que Dios nos perdona, de que Jesús está interviniendo por nosotros, al lado del Padre, de que tenemos al Espíritu Santo, creemos que las cosas las podemos hacer a nuestra manera. Y no. Y no. No nada más esto. Muchas veces creemos nosotros que estamos, pues no sé, ¿verdad? Aparentando ante los demás, haciendo una buena obra, pero pues dentro de nosotros y cuando no nos ven, actuamos de mala manera. Entonces todo esto resulta algo tremendo que puede llegar a invalidar la gracia en nosotros. El apóstol Pedro dice, eso es actuar como personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven como siervos de Dios. Primera de Pedro, búsquelo, 2, versículo 16. O sea, las apariencias, aquí lo dice la palabra de Dios. Yo no estoy inventando nada, yo estoy llevando una línea de la clase esta, basada en la palabra de Dios.
Lo que dice, el versículo 4 de la carta a Judas dice, sobre impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios. O sea, a eso me refiero, a eso me estoy refiriendo. Aquí yo por eso le estoy dando a usted todas las referencias bíblicas, ¿verdad? Para que no invalidemos la gracia de Dios. A Dios no lo podemos engañar, a Dios no lo podemos dorar la píldora, como luego se dice en el mundo. Dios nos libre, claro que no. Tarde que temprano va a salir nuestra maldad a flote, de verdad, tarde o temprano. Por eso el Señor a mí me encanta, ¿verdad? Cómo hace referencias en las parábolas de que somos, el Señor tiene como una especie de sedazo, ¿no? Donde limpia el buen grano del trigo, de la cizaña, de la paja, de la basura. Entonces, nosotros a veces creemos que estamos muy bien, y cuando el Señor nos empieza a dar la zarandeada es cuando sale a relucir todo lo que todavía nos está estorbando. Entonces, a mí me gustan mucho esos comparativos que Dios hace en sus parábolas con la cosecha, con la siembra, cuando Dios limpia el buen grano, cuando separa la cizaña, etcétera. Todo eso porque es bien importante, viene a estar muy bien aplicado en nuestras vidas. Fíjese, no debemos convertir la maravillosa gracia en una gracia barata. Creer que podemos vivir ofendiendo a Dios, dando por hecho su gracia, es menospreciarla. Se lo voy a volver a repetir. No convirtamos la maravillosa gracia en gracia barata. Creer que podemos vivir ofendiendo a Dios, dando por hecho su gracia, es menospreciarla, ¿verdad? Pablo lo dice de la siguiente manera: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 12. Pablo celebra su liberación de la restricción de la ley. Acuérdense que hemos estado hablando, ya no estamos bajo la ley, ¿verdad? Él está celebrando que ya no tiene ese peso de estar cumpliendo los principios de Dios bajo la ley, sino que ya está bajo la gracia. Pero a su vez rechaza ser llevado a la deriva, o sea, de nueva cuenta, hacia la esclavitud del pecado. Porque esto nos puede llegar otra vez a hacernos caer. Como tenemos, no, pues el tiempo de la gracia, pues sí, qué suave, ¿no? Ya tenemos el perdón de Dios y por los méritos de Jesús, nosotros ya estamos perdonados y vamos al cielo y cuanta cosa bien maravillosa. Cuidado con esto, porque podemos llegar a caer, como lo estamos comentando, otra vez en pecado. Y pecado, ¿verdad? Ya que creemos que tenemos el permiso para estar pecando. Y esto pues no está nada bien. Punto número 3. Una actitud legalista también puede invalidar la gracia de Dios en nuestras vidas. Los Gálatas habían nacido de nuevo y habían experimentado la presencia del Espíritu Santo en sus vidas a través del ministerio del apóstol Pablo, pero estaban regresando a vivir bajo el cumplimiento de la ley. No se terminaban de desprender de aquella dureza de la ley. Un grupo de cristianos empezaron a condicionar la salvación con el cumplimiento de reglas. Pablo se indigna y les dice en Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios. Si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Al abrazar nosotros la ley, en un esfuerzo de según nosotros hacernos más dignos de Dios, bueno, pues estamos invalidando la gracia.
Y Pablo dice, aquellos de entre ustedes que tratan de ser justificados por la ley han roto con Cristo, han caído de la gracia. Gálatas 5:4. Tratar de agradar a Dios a base de un intento de cumplir la ley invalida la gracia. ¿Por qué? Porque rechazamos abiertamente el sacrificio, la obra del sacrificio de Jesucristo y su justificación. ¡Qué tremendo es esto! Cuando usted y yo todavía queremos vivir en tiempos legalistas o fanáticos o religiosos, estamos invalidando los tiempos tan maravillosos de la gracia que Dios ya nos dio en la persona de Jesús, su Hijo amado, su Hijo perfecto. Muchas personas hoy han pensado o creído, mejor dicho, no, pues voy a dejar de hacer esto, o me voy a vestir de tal manera y todo para agradar a Dios. ¿Sí me explico? Cuando eso ya es basura, eso a Dios ya no le interesa. Vuelvo a lo mismo. Dios nos ve a través de los méritos de Jesús, su Hijo amado, su Hijo perfecto. Solo a través de Jesús nos ve, no nos ve a ti y a mí como tales mortales, porque su santidad, su poder, su gloria no le permite, no porque no quiera, no le permite su misma santidad. Entonces, ¿nosotros cómo vamos a hacernos más agradables? ¿En qué error? No voy a hacer esto. No, tenemos que tener mucho cuidado. El Espíritu Santo es nuestro único consejero, el que nos redarguye del pecado, el que nos da la convicción del mismo, el que nos ayuda a comprender para que la palabra de Dios se revele a nuestras vidas. Es el Espíritu Santo, porque hay una línea muy delgada. Hay una línea muy delgada en creer que todavía le podemos echar la mano a Dios con nuestros propios méritos, cuando estamos en el tiempo de la gracia, pero también, como lo acabamos de mencionar hace unos minutos, de no caer, no debemos nosotros de caer. ¿En qué cosa? En caer en el libertinaje. Para nada, ¿verdad? Tenemos nosotros que tener en cuenta a Jesús, quien murió por nosotros en la cruz y que por sus méritos y su justificación somos aceptados por el Padre, nada más. Y que tenemos que tener una vida ordenada y que sabemos que es imposible, pero con la ayuda del Espíritu Santo y con el querer que tú tengas, el deseo de cambiar verdaderamente dentro de tu corazón, lo puedes lograr. Podemos lograr, pero siempre y cuando nosotros lo anhelemos. Si no, lo que hagamos es en vano. No debemos perder la esperanza. Algunas veces somos probados y tentados a tirar la toalla en términos de recibir la gracia. De verdad, Pablo nos da una idea de los conflictos por los que él ya pasó, cuando nos dice que algunas veces era como ser exprimido así, hasta gritar. ¿Y quién es competente para semejante tarea? Segunda de Corintios 2, versículo 16. Pero recibe una respuesta. No es que nos consideremos competentes en nosotros mismos. Nuestra capacidad viene de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 5 y 6. En 2 de Corintios 4, 16, Pablo dice, por lo tanto, no nos desanimemos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día tras día. Así es como funciona la gracia. Cuando pensamos que ya no tenemos más que dar, la gracia es como esas maravillosas velas de cumpleaños que apagamos. De esas velas que se vuelven a prender. ¿Le ha tocado? Que las apaga usted, pero de nueva cuenta se vuelven a prender. Por la gracia de Dios somos salvos. Hemos sido justificados y ahora tenemos una nueva identidad
en Jesucristo, que nos da un propósito. No permitas que esa maravillosa gracia sea en vano en tu vida, mi hermano. Cada vez el Señor me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. O sea, en la Reina Valera, en la traducción de la Reina Valera dice, porque mi poder, dice Dios, se perfecciona en tus y mis debilidades. Bueno, esto fue un énfasis mío, ¿eh? Así que ahora me alegra de jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Segunda de Corintios 12, versículo 9. ¿Qué es lo que nosotros hemos creído? Hemos querido ayudarle a Dios a ser mejores. Estamos en un error. Es tan sencillo comprender a Dios, pero a la vez tan difícil porque somos arrogantes, porque todavía somos soberbias, porque todavía somos personas que nos sentimos autosuficientes. De verdad, todavía hemos creído que no necesitamos a Dios para nada, que podemos hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Y no. Cuando tú y yo decidimos ser hijas de Dios, dependemos de ese Dios santo y maravilloso, que por su gracia nos permite todavía seguir en esta vida con tanto defecto, con tanta maldad, con tanta cosa tan equivocada. Sin embargo, aquí estamos, por su gracia. Espero que esta clase haya sido de gran bendición para tu vida. Y bueno, pues vamos a orar. Yo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que nos dé comprensión, que nos redarguya el Espíritu Santo a lo profundo de nuestro corazón para seguir buscando cada vez más y más de esa gracia, de ese amor, para que transforme nuestras vidas. Tenemos que ser transformados. Hay tantas cosas que tenemos dentro de nuestro corazón que tienen que ser transformado. De un corazón de piedra, como dice la palabra de Dios en el libro de Ezequiel, a un corazón de carne. Tenemos que tener esa sensibilidad y créeme lo que yo pienso, que no es fácil. No es fácil ponernos en los zapatos de otro. Sin embargo, como dijo Pablo el apóstol, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cuando hagamos algo, lo que sea, por sencillo que este sea, no lo hagas pensando en la persona. De verdad, no lo hagas. Piensa como dice la palabra, no lo estoy diciendo yo, que todo lo que hacemos es como si lo hiciéramos para el Señor. ¿Verdad que así lo dice la palabra? Todo lo que tú y yo hagamos, tenemos que hacerlo pensando en el Señor. Y el Señor sabe cuando tú y yo hacemos ese sacrificio, porque es una pelea dentro de ti entre la carne y el espíritu, de verdad. Quisieras aventar la toalla, pero no. Dices, esto lo voy a hacer como si lo hiciera para el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor así lo quiere. Entonces, no invalidemos su gracia en nosotros. Tenemos una identidad, tenemos mucho más por lo que Dios nos dio a Jesús. Tenemos unas promesas maravillosas. Yo quiero de veras que llegue eso hasta lo profundo de tu corazón. Tenemos mucho más que lo que nos rodea en este mundo lleno de maldad, en este mundo lleno de tanto conflicto, que cada día estamos viendo cosas más tremendas. Nosotros no nos regimos por lo que tenemos en el mundo, ni por lo que nos hagan, ni por lo que veamos. Nosotros nos regimos por la promesa que tenemos en el Señor, de que un día estaremos gozándonos con Él, de que un día estaremos recogiendo todas esas promesas que tenemos en Jesús. Yo deseo con todo mi corazón que sigamos luchando, pero de corazón, de mente, corazón, que hagan las cosas como para el Señor. Vamos a hacer ese propósito. Créeme lo que ha habido algunas cosas que yo he tenido que hacer para el Señor. Han sido cosas, pues, en el momento se sienten fuertes, pero ya cuando dices, bueno, esto lo estoy haciendo como si lo estuviera haciendo para el Señor y cambia tu sentido de cómo las realizas. Lo demás no me interesa, de verdad.
Espero que Dios bendiga grandemente tu vida y que tu corazón y tu mente estén en completa paz en medio de tanta oscuridad que vivimos en este mundo. Yo deseo que tu corazón pueda encontrar la paz. Y una vez más, de veras, yo te exhorto a que no creas todo lo que dicen las redes sociales, a que creas todo lo que dice Jesús. Y si tú no lo tienes en tu corazón, pues es tiempo que lo recibes. Le digas, Señor, te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Desde hoy en adelante, tú eres mi Rey y Señor, y quiero que me perdones mis pecados y cada día me transformes a imagen y semejanza de Jesús. Gracias por este tiempo y bueno, ya sabes, ponle ahí me gusta si es que te gusta esta clase, compártela y que Dios bendiga grandemente tu vida.